La actuación del micro se basa en el electromagnetismo, que es lo que pasa por dentro de la cabeza y del mango del micrófono. Este micrófono clásico tiene una carcasa de metal muy robusta. La rejilla es bastante tupida porque protege las partes internas. Dentro de la rejilla de metal protectora hay una espuma que sirve para eliminar los ruidos del viento y tamizar los sonidos explosivos de algunas consonantes como la B o la P cuando llegan al micrófono. En el centro de la cabeza del micrófono hay una cápsula que alberga la bobina móvil y un campo magnético. La posición de los agujeros de la cubierta determina si el micrófono es direccional, es decir, que el micro solo capta el sonido a través de una zona. Este micrófono es cardioide, es decir, gracias a su forma de corazón, solo recoge los sonidos procedentes de la parte frontal y apenas capta los sonidos procedentes de alrededor. Se llama cardioide por la forma de corazón. Cuando se quita la cubierta es cuando empieza el espectáculo. Un diagrama de plástico muy fino está unido a la bobina de cobre. En la base de la cápsula del micrófono hay un imán permanente que crea un campo magnético. Ese campo magnético es lo que le permite al micrófono transformar las ondas sonoras en corriente eléctrica. Entonces, los alambres que van unidos a la bobina transmiten la corriente eléctrica a los alambres que hay fuera de la cápsula en el mango del micrófono. Esos alambres son los que llevan la corriente hasta un amplificador. En resumen, el micrófono es una imitación muy inteligente de cómo el oído humano recoge el sonido. El sonido viaja en forma de onda. Mientras las ondas se mueven por el aire, crean variaciones de presión o vibraciones y desplazan el aire que hay a su alrededor. Cuando las ondas sonoras llegan al oído, hacen vibrar el tímpano y convierten las ondas en señales eléctricas que llegan hasta el cerebro para que éste las procese. Lo mismo pasa con el micrófono. El delgado diafragma de plástico con forma de cúpula recoge la presión de las ondas sonoras entrantes. Su movimiento concuerda con la intensidad y la frecuencia de cada onda sonora entrante. La bobina se mueve del mismo modo. Va de delante hacia atrás en el interior del campo magnético y ese movimiento genera una corriente eléctrica. El campo magnético creado por el imán permanente es la clave de la impresionante transformación del puro movimiento mecánico en corriente eléctrica. Según las leyes del electromagnetismo, cuando una bobina se mueve dentro de un campo magnético, induce, de forma automática, una corriente eléctrica. Bien, recapitulemos. Cuando las ondas sonoras llegan al diafragma, las bobinas empiezan a vibrar dentro del campo magnético. Y ese movimiento crea una señal eléctrica que tiene exactamente la misma frecuencia que la onda sonora original. Aunque entren millones de ondas sonoras, el diafragma reproduce cada uno de los sonidos fielmente. El tono varía según lo rápido que vibre la bobina, y eso depende de la frecuencia de las ondas sonoras entrantes. Un sonido de baja frecuencia, como el de una voz profunda, crea ondas que oscilan muy despacio. Así que el diafragma también se moverá muy despacio. En cambio, las ondas de un sonido agudo crearán oscilaciones a gran velocidad. Y de nuevo, el diafragma y la bobina llevarán el mismo ritmo. Pero la corriente eléctrica inducida en la bobina es muy débil y hay que amplificarla para que se convierta en un sonido audible. Recoger el sonido. Solo hay un objeto en la faz de la Tierra que puede hacerlo: el micrófono.